Durante más de medio siglo, un anciano llegó cada mañana al mismo parque, se sentó en el mismo banco desgastado, y miró la entrada principal como si alguien fuera a aparecer en cualquier momento. Nunca llegó nadie. Nadie sabía su nombre. Nadie se atrevía a preguntarle qué esperaba. Y el día que el ayuntamiento decidió retirar ese banco, salió a la luz una verdad tan devastadora que nadie en el barrio volvió a mirar ese parque de la misma manera. Antes de continuar, si te conmueven las historias reales de ancianos, de culpa, de decisiones que marcan una vida entera, suscríbete ahora mismo a Dos Caras del Poder, activa la campanita y dale like, porque cada semana contamos historias que muchos prefieren olvidar, pero que todos necesitamos escuchar. Ahora sí, prepárate, porque esto no es ficción. Es la historia del hombre que convirtió un banco de madera en su prisión personal durante 53 años. Durante más de medio siglo, un anciano llegaba cada mañana al mismo parque, se sentaba en el mismo banco desgastado y permanecía allí durante horas, inmóvil, mirando hacia la entrada principal como si esperara a alguien que nunca llegaba. Los vecinos lo conocían como el hombre del banco, nadie sabía su nombre real, nadie se atrevía a preguntarle qué esperaba. Algunos decían que había perdido a su esposa en ese lugar, otros murmuraban que esperaba a un hijo que nunca volvió de la guerra, pero la verdad era mucho más devastadora que cualquier rumor y solo salió a la luz el día en que el ayuntamiento decidió remodelar el parque y retirar todos los bancos antiguos. Antes de continuar con esta historia que te va a perseguir durante semanas, si te conmueven los relatos reales sobre ancianos, sobre culpa, sobre decisiones que marcan el resto de una vida, suscríbete ahora mismo a Itillarlan y Calleleri y activa la campanita, porque cada semana traemos historias que muchos prefieren olvidar pero que todos necesitamos escuchar, historias que nos recuerdan que detrás de cada rostro arrugado hay un pasado que pesa más que cualquier carga física. Ahora sí, prepárate, porque lo que vas a escuchar no es ficción, es la historia del hombre que convirtió un banco de madera en su prisión personal durante 53 años. Y todo comenzó una tarde de otoño de 1968, cuando ese hombre aún no era anciano. Tenía apenas 32 años, cabello oscuro, manos fuertes de obrero, y un matrimonio que se desmoronaba como un edificio sin cimientos. Llevaba 5 años casado con Elena, una mujer de voz suave y mirada triste que había aprendido a caminar en silencio por la casa para no despertar su ira, porque él bebía, no todos los días, pero cuando lo hacía se transformaba en alguien irreconocible, en alguien que gritaba, que rompía platos, que decía cosas que no se pueden borrar con disculpas matutinas. Tenían un hijo, Mateo, un niño de 6 años con ojos grandes y asustadizos que había aprendido demasiado pronto a esconderse debajo de la cama cuando escuchaba subir el tono de voz de su padre. Aquella tarde de otoño, después de otra discusión violenta, Elena tomó la decisión más valiente y más dolorosa de su vida, empacó una pequeña maleta con ropa de Mateo, tomó al niño de la mano y salió de la casa mientras su marido dormía la borrachera en el sofá. Caminó durante horas sin rumbo fijo, llorando, preguntándose si estaba haciendo lo correcto, si tenía derecho a alejar a un niño de su padre, si realmente las cosas eran tan terribles como para no tener arreglo. El cansancio y la indecisión la llevaron hasta ese parque. Se sentó en un banco de madera mientras Mateo jugaba nerviosamente con un cochecito de plástico rojo, su juguete favorito. Elena miraba a su hijo y sentía que el corazón se le partía en pedazos, porque sabía que si seguía adelante, si cruzaba esa línea, no habría vuelta atrás. Fue entonces cuando vio a su marido llegar corriendo al parque, desaliñado, con los ojos inyectados en sangre pero extrañamente sereno. Se arrodilló frente a ella, le suplicó que volviera, juró que cambiaría, que nunca más tocaría el alcohol, que sería el padre y el esposo que ellos merecían. Y Elena, agotada, asustada, pero también aferrada a una esperanza desesperada, aceptó darle una última oportunidad, pero con una condición. Le dijo que Mateo se quedaría con su hermana durante un mes, solo un mes,
mientras él demostraba que realmente podía cambiar, que podía construir un hogar seguro, y solo entonces el niño volvería. Él aceptó, abrazó a Elena con fuerza, y luego se acercó a Mateo, se arrodilló frente a su hijo, y por primera vez en años, lo miró realmente a los ojos, le dijo que papá iba a ser mejor, que muy pronto estarían juntos de nuevo, que fuera un niño bueno con su tía. Mateo asintió sin entender del todo, aferrando su cochecito rojo, y padre e hijo se abrazaron en ese banco, un abrazo que olía a promesas y a despedida. Elena se llevó a Mateo esa misma tarde, y el hombre volvió a casa decidido a cumplir su palabra. Los primeros días fueron un infierno, el alcohol lo llamaba desde cada esquina, cada bar, cada botella que veía en el supermercado era una tentación que le quemaba por dentro, pero resistió, consiguió trabajo en una fábrica, llegaba temprano, se quedaba hasta tarde, ahorraba cada centavo, limpió la casa, reparó la ventana rota, pintó las paredes, convirtió el pequeño apartamento en algo que finalmente parecía un hogar. Todas las noches se sentaba en la mesa y escribía cartas, cartas para Mateo contándole lo que había hecho ese día, lo mucho que lo extrañaba, los planes que tenía para cuando volvieran a estar juntos, pero nunca las enviaba. Las guardaba en una caja de metal debajo de la cama, como promesas hechas a sí mismo. Pasaron 3 semanas, luego 4, y cuando finalmente se cumplió el mes, cuando se sintió listo para llamar a Elena y pedirle que trajera a Mateo de vuelta, cuando marcó el número con manos temblorosas, fue la hermana de Elena quien contestó, y lo que escuchó hizo que el mundo se detuviera. Hubo un accidente, le dijo con voz quebrada, un camión perdió el control en la carretera. Elena iba en el asiento del copiloto del auto de un amigo que las llevaba de regreso a la ciudad. El impacto fue instantáneo. Elena murió en el lugar, y Mateo, su pequeño Mateo, quedó en coma. Los médicos no sabían si despertaría, y si lo hacía, no sabían en qué estado estaría. Él dejó caer el teléfono, salió corriendo de la casa, y no supo cómo, pero sus piernas lo llevaron de vuelta al parque, al mismo banco donde había abrazado a su hijo por última vez. Se dejó caer allí y lloró como no había llorado en toda su vida. Lloró por Elena, por Mateo, por el mes que había perdido, por la promesa que no pudo cumplir, por la familia que se había desintegrado en sus manos. Mateo despertó del coma 6 semanas después, pero con daño cerebral severo. Nunca volvió a ser el mismo niño, no recordaba a su padre, no recordaba el parque, no recordaba el cochecito rojo. Quedó al cuidado de la hermana de Elena, quien dejó muy claro que él no era bienvenido en la vida del niño, que ya había causado suficiente daño, que lo mejor que podía hacer era desaparecer. Y él, destrozado, aceptó esa sentencia, porque en el fondo creía que tenía razón, creía que todo era su culpa, que si nunca hubiera bebido, si hubiera sido mejor esposo y padre desde el principio, nada de esto habría pasado. Así que empezó a visitar el parque, al principio solo los fines de semana, luego 3 veces por semana, finalmente todos los días, siempre al mismo banco, siempre a la misma hora, la hora en que había abrazado a Mateo por última vez. No iba a esperar a nadie, iba a recordar, a castigarse, a mantener viva la memoria de ese momento que marcó el final de todo. Y si te estás preguntando cómo termina esta historia, si hay redención, si hay final feliz, te pido que sigas suscrito a Itillarlan y Cayelleri, porque las historias reales no siempre terminan como esperamos, pero siempre nos enseñan algo que necesitamos aprender. Ahora volvamos al anciano, porque pasaron los años, 5, 10, 20, 30, y él seguía allí. El parque cambió a su alrededor, pusieron nuevos juegos infantiles, renovaron los senderos, plantaron árboles que crecieron hasta dar sombra completa, pero ese banco y ese hombre permanecieron como una constante inmutable. Los vecinos lo veían como parte del paisaje, algunos le llevaban café en invierno, otros simplemente lo saludaban con la cabeza. Nadie hacía preguntas, porque había algo en su mirada que pedía silencio, algo que decía que algunas historias son demasiado pesadas para compartirse. Durante todos esos años, él siguió escribiendo cartas, cartas que nunca enviaría porque no tenía a dónde enviarlas,
cartas dirigidas a un Mateo que ya no existía, al niño de 6 años que había quedado congelado en el tiempo en su memoria. Le contaba sobre su día, sobre los pájaros que venían al parque, sobre los niños que jugaban y le recordaban a él, le pedía perdón una y otra vez, le explicaba por qué no podía ir a buscarlo, por qué era mejor que permaneciera alejado. Estas cartas las escondía cuidadosamente envueltas en plástico debajo del banco, en un hueco que él mismo había cavado con los años. Era su secreto, su confesión silenciosa, su manera de mantener viva una conversación que nunca podría tener. En el año 2020, cuando él ya tenía 84 años, el ayuntamiento anunció la remodelación completa del parque. Todos los bancos antiguos serían reemplazados por nuevos de metal y plástico, más modernos, más duraderos. Cuando los operarios llegaron para marcar los bancos que serían retirados, encontraron al anciano sentado allí como siempre. Le explicaron amablemente que en 2 semanas ese banco ya no estaría, que podía sentarse en cualquiera de los nuevos que instalarían. Él no dijo nada, solo asintió, pero algo se rompió dentro de él, porque no era solo un banco lo que iban a quitar, era el último testigo físico del abrazo con su hijo, era el último lugar donde Mateo había sido realmente Mateo. Esa noche, el anciano volvió a su pequeño apartamento, un lugar austero donde vivía solo desde hacía décadas. Se sentó en su mesa desgastada y escribió una última carta, pero esta vez no era para Mateo, era para quien encontrara las demás cartas. Explicaba quién era, qué había pasado, por qué había pasado 53 años sentado en ese banco, y dejaba una dirección, la última dirección que tenía de la hermana de Elena, con la esperanza de que alguien pudiera localizar a Mateo y entregarle las cartas, no porque esperara perdón, sino porque quería que su hijo supiera, aunque no pudiera entenderlo completamente, que hubo alguien que nunca dejó de pensar en él, que nunca dejó de arrepentirse, que convirtió su culpa en una vigilia de más de medio siglo. 3 días después, el anciano no apareció en el parque, tampoco al día siguiente, ni al otro. Los vecinos que lo conocían comenzaron a preocuparse. Alguien llamó a la policía, y cuando entraron a su apartamento encontraron su cuerpo en la cama. Había muerto en paz, en silencio, como había vivido los últimos 53 años. Sobre la mesa estaba la carta final, y junto a ella, una fotografía descolorida de un niño de 6 años sosteniendo un cochecito rojo. Cuando finalmente llegó el día de retirar el banco, uno de los operarios notó que la madera estaba suelta en la base. Al revisar, descubrieron el hueco, y dentro, cuidadosamente protegidas del tiempo y la humedad, había 193 cartas, todas dirigidas a Mateo, todas escritas a lo largo de décadas, todas llenas de un amor desgarrador y una culpa que nunca encontró paz. El ayuntamiento, conmovido por el hallazgo, decidió hacer algo inusual. Localizaron a la hermana de Elena, quien había fallecido años atrás, pero a través de sus hijos encontraron a Mateo. Ahora un hombre de 59 años, vivía en una residencia asistida debido a sus limitaciones cognitivas. Nunca se había casado, nunca había tenido una vida independiente, pero había algo en él, una calidez, una amabilidad que todos los cuidadores comentaban. Cuando le entregaron las cartas, Mateo no pudo leerlas todas por sí mismo, sus habilidades de lectura eran limitadas, pero una de las cuidadoras se ofreció a leérselas en voz alta, tarde tras tarde, carta por carta, y mientras escuchaba esas palabras escritas por un padre que apenas recordaba, algo extraordinario sucedió. No recuperó memorias específicas, eso era imposible, pero sentía algo, una conexión, una presencia, como si esas palabras llenaran un vacío que siempre había estado allí sin saber por qué. Cuando terminaron de leer la última carta, Mateo pidió ir al parque. Quería ver el lugar donde su padre había pasado tanto tiempo pensando en él. Los cuidadores lo llevaron, pero el banco ya no estaba, en su lugar había uno nuevo, brillante y frío. Mateo se sintió perdido, hasta que uno de los empleados del parque, que había conocido al anciano, se acercó y le contó que habían guardado una pieza del banco original, un trozo de madera del respaldo donde las manos del viejo habían dejado surcos de tanto apoyarse año tras año. Se la entregaron a Mateo,
quien la sostuvo con delicadeza, pasando sus dedos por la madera gastada, sintiendo en esas marcas la presencia de alguien que había amado en silencio, que había cargado su culpa como una cruz invisible, pero que nunca, ni un solo día en 53 años, había dejado de pensar en él. El ayuntamiento instaló una pequeña placa de bronce en el lugar donde había estado el banco. No lleva el nombre del anciano porque nadie supo cómo quería ser recordado, solo tiene grabada una frase que resume una vida entera de arrepentimiento y amor imposible. Dice simplemente: algunas personas no esperan a alguien, esperan poder perdonarse a sí mismas. Y si esta historia te ha tocado el corazón, si has sentido el peso de las decisiones que no se pueden deshacer, si has entendido que el tiempo no siempre da segundas oportunidades, entonces dale like a este video, compártelo con alguien que necesite escucharlo, y sobre todo, suscríbete a Itillar Larnica Gallery, porque cada semana traemos historias como esta, historias de ancianos que vivieron, amaron, sufrieron y nos dejaron lecciones que no se aprenden en ningún otro lugar, historias que nos recuerdan que detrás de cada rostro anciano hay un océano de experiencias, de errores, de arrepentimientos, y a veces, de un amor tan grande que ni siquiera la muerte puede borrarlo. Pero hay algo más que debes saber sobre esta historia, algo que la mayoría no cuenta. 3 meses después de recibir las cartas, Mateo comenzó a visitar el parque regularmente. Se sentaba en el banco nuevo a la misma hora en que su padre solía estar allí, y aunque su mente no podía procesar todo el peso de lo que había sucedido, algo dentro de él entendía. Entendía que alguien lo había amado desde la distancia, que alguien había pagado un precio altísimo por errores cometidos en un pasado que él apenas recordaba. Un día, mientras estaba sentado allí, una niña pequeña se acercó corriendo, tropezó y cayó frente a él, llorando. Mateo, con movimientos torpes pero llenos de ternura, la ayudó a levantarse, limpió sus lágrimas y de su bolsillo sacó algo que siempre llevaba consigo, un pequeño cochecito de plástico, desgastado y viejo, que los cuidadores habían encontrado entre sus pertenencias y que nadie sabía de dónde venía. Se lo dio a la niña, quien dejó de llorar inmediatamente y salió corriendo feliz a jugar. Uno de los cuidadores que lo acompañaba le preguntó por qué había regalado ese cochecito si parecía importante para él, y Mateo, con esa claridad intermitente que a veces cruzaba su mente dañada, respondió algo que el cuidador nunca olvidaría. Dijo: mi papá me lo dio para que no tuviera miedo, ahora esa niña lo necesita más que yo. Y en ese momento, sin saberlo, sin poder articularlo completamente, Mateo había cerrado un círculo que su padre nunca pudo cerrar. Había perdonado sin siquiera entender que perdonaba, había liberado un amor que había estado atrapado bajo un banco de madera durante más de 50 años. Esta es la verdadera historia del hombre del banco. Una historia que nos enseña que la culpa puede ser una prisión más cruel que cualquier celda, que el arrepentimiento sin acción es solo sufrimiento estéril, pero también nos enseña que el amor, incluso el amor imperfecto, el amor que llega tarde, el amor que se expresa solo en silencio y cartas nunca enviadas, ese amor también cuenta, también tiene valor, también puede, de maneras misteriosas, llegar a su destino. Y ahora, antes de que cierres este video, quiero preguntarte algo: ¿cuánto tiempo llevas posponiendo algo importante? ¿A quién necesitas llamar? ¿Qué palabras necesitas decir antes de que sea demasiado tarde? Porque la verdad más dura de esta historia no es que el anciano sufrió durante 53 años, es que ese sufrimiento pudo haberse evitado, que hubo momentos, cientos de momentos, en los que pudo levantarse de ese banco, buscar a su hijo, intentarlo aunque fuera difícil, aunque doliera, aunque el rechazo fuera probable, pero eligió el castigo en lugar de la acción, la penitencia en lugar del riesgo, y esa elección convirtió su vida en un monumento a la oportunidad perdida. No cometas el mismo error, no dejes que el orgullo, el miedo o la vergüenza te roben décadas. No esperes a que un banco viejo sea retirado para darte cuenta de que el tiempo que creías infinito se ha agotado. Si esta historia te ha conmovido, si has entendido su mensaje, demuéstralo ahora. Suscríbete, dale like, comenta qué te ha hecho sentir.
Porque estas historias solo tienen poder cuando las compartimos, cuando permitimos que nos cambien, cuando nos atrevemos a ver en ellas un reflejo de nuestras propias vidas y decisiones. Gracias por escuchar hasta el final. Gracias por abrir tu corazón a esta historia que muchos preferirían ignorar. Nos vemos en el próximo video de Itillar Lárnica Yelleri, donde seguiremos contando las historias que los ancianos vivieron, las lecciones que aprendieron demasiado tarde, y las verdades que todos necesitamos escuchar antes de que sea nuestro turno de sentarnos en ese banco y mirar atrás con arrepentimiento.